Dios me los bendiga, bienvenidos una vez más a nuestro estudio bíblico. Continuemos con nuestro Señor Jesucristo, que es ejemplo para cada uno de nosotros. Ya habíamos visto que Moisés les había dicho al pueblo de Israel cuando salió de Egipto para llegar a la tierra prometida, que Dios iba a levantar un profeta como él y hará lo mismo que él está haciendo. Ahora, ¿por qué vimos esto de nuestro Señor Jesucristo mientras vive aquí en la tierra 100% hombre? Porque tenía que dejar ejemplo para con cada uno de nosotros, y también habíamos visto aquello de los ejemplos de cada uno de nosotros. Entonces no sería moral que el Señor Jesucristo, siendo Dios y actuando como Dios en la tierra, pueda decir a un ser humano que va a dejar ejemplo para que él pueda seguir sus huellas y hacer lo mismo que él hizo. Entonces no sería moral decir que él, siendo Dios, puede decir a un humano que siga sus pasos. No podemos hacerlo. Entonces por eso el apóstol Pedro dice que el Señor Jesús, cuando estaba aquí en la tierra, dejó ejemplo para que nosotros hagamos las cosas que él hacía. Y el apóstol Pablo a los filipenses le va a corroborar todo esto para explicarles a ellos que el Señor Jesucristo, mientras está en la tierra, deja todas las cualidades divinas y llega a ser un 100% hombre, y con eso tiene la moral para decir a cada uno de los hombres que habitan en esta tierra: miren, así se tiene que vivir aquí. Entonces el libro de Filipenses 2:6 habíamos visto que dice que aunque Cristo siempre fue igual a Dios, no insistió en esa igualdad. Al contrario, renunció a esa igualdad y se hizo igual a nosotros, haciéndose esclavo de todos. Así que miren, el Señor Jesucristo así, de esa manera, vivirá en la tierra, y por eso va a dejar ejemplo para que todos los moradores de la tierra sigamos sus pisadas. Ya habíamos visto también cómo él nos dio ejemplo de amar al Padre, depender muchísimo del Padre, obedecer al Padre, ser mansos y humildes, pero con un carácter fuerte también, y vencer al diablo. Y en la clase anterior habíamos dejado este versículo bíblico del apóstol Pablo a los Corintios, y que más o menos quería dejarles ahí para que vieran este versículo bíblico y dijeran por qué está puesto acá. Entonces vamos a empezar esta clase con ello. Entonces el apóstol Pablo a los Corintios les dice claro que este plan inteligente de Dios no lo entendió ninguno de los gobernantes del mundo. Entonces cuando el Señor Jesucristo viene a esta tierra y va a vivir en esta tierra como ser humano en esta tierra para darnos ejemplo, no solamente es el ejemplo del Señor Jesús para con todo el resto de personas que habitan este mundo, sino también el apóstol Pablo dice que él viene como forma de un plan inteligente de Dios para poder realizar este plan inteligente de Dios. Entonces, vamos, ¿cuál es el plan inteligente de Dios? Entonces, ¿cómo empieza? Vamos a dilucidarlo y vamos a ver. El día de hoy vamos a dejar una base bien puesta, ¿no? Todo esto va a empezar con el exilio de Israel y la venida de Israel, el sueño de David, de Daniel, el sueño de Daniel con la interpretación de una imagen del sueño de Nabucodonosor, y luego el sueño de David también con las 70 semanas. Pero en cuanto a esto, ya habíamos visto en clases anteriores que en este periodo de los griegos hubo un periodo de silencio del Señor Dios. Cuando ellos regresaron de la cautividad, había todavía profetas que hablaban en el nombre del Señor: Ageo, Zacarías, Malaquías. Ellos hablaron en este periodo del regreso a la cautividad, pero cuando se terminó aquello, hubo un periodo en el cual Dios no habló para nada. Y dicen los historiadores y los teólogos que este fue un periodo de silencio. ¿Cuándo se rompe el periodo de silencio? Cuando empieza este imperio romano a formar parte de este pueblo de Israel. Entonces ahí se rompió el silencio. ¿Cómo se rompió? Bueno, un ángel dice que se apareció a Zacarías. Zacarías era un sacerdote. Todo este periodo de silencio que el pueblo de Israel pasa, tienen su templo y hacen todas sus cosas religiosas en el templo. Ellos van todos los días, entran para cambiar el pan de la proposición, entran para poner incienso, para poner aceite en las lámparas, o sea, todo el ritual que siempre hacían. Aún inclusive en este periodo de silencio ellos tienen el privilegio de también las fiestas solemnes como la Pascua, el Pentecostés, todo eso, todavía lo practicaban. Pero sin embargo no había esta voz de Dios como lo había con los profetas hasta Malaquías, no había. Y de pronto uno de estos sacerdotes que entra al templo ven a un ángel, y este ángel le anuncia a Zacarías que ingresa al lugar santo para el incienso, y le dice que él va a tener un hijo que se va a llamar Juan.
El acto importante de esto es que Zacarías y su esposa Elizabeth ya son viejitos. Ya habían pasado todo el tiempo en el cual podían haber tenido una descendencia. Son viejitos, no puede ser. En todo caso, el ángel dice que Zacarías estuvo orando por un descendiente y ahora el Señor Dios va a cumplir aquello. Y el bebé que van a tener este par se va a llamar Juan. Y este es el principio de romper este periodo de silencio y que el Señor Dios vuelve nuevamente a entrar en la historia en este pueblo de Israel. Entonces, aquí va a suceder algo sorprendente. Va a nacer un niño de una forma milagrosa porque Zacarías y Elizabeth son viejitos, pero sin embargo va a quedar embarazada y va a tener un bebé. Entonces, todas las personas que conocen y que están alrededor de todo esto van a sentirse admiradas por el asunto que está sucediendo. Y no con esto, luego de 6 meses, por eso Lucas 1:26 dice eso, que luego de 6 meses, un ángel se le aparece a María y le dice lo mismo, ¿no? Que ella va a tener un bebé. Pero sin embargo, la diferencia entre Zacarías y Elizabeth ahora con María es que María no va a tener intervención humana para que un bebé crezca en su pancita, sino más bien que el Espíritu Santo va a hacer esta obra. Pero ya hay esta anunciación, ya Dios está pronunciando, ya no aparecen profetas, sino más bien ahora aparecen ángeles, y aparecen ángeles también a un grupo de pastores anunciando el nacimiento del Mesías, y vienen también unos magos de Oriente a Jerusalén y anuncian al rey Herodes diciéndole, venimos a ver al rey de los judíos que ha nacido. Entonces dice que toda Jerusalén, toda Judea, todo Belén se turba al escuchar todo esto porque dicen qué es lo que está pasando, qué es lo que está sucediendo. Pero sin embargo, después de estos acontecimientos hay también un periodo de silencio. Porque nace Juan de una forma milagrosa, nace María también de una forma milagrosa, y nace Jesús de María de una forma milagrosa, pero después ya no se oye absolutamente nada. Y de pronto, luego de varios años, según los teólogos y según las cuentas que uno se puede sacar también en la lectura de los evangelios, a los 30 años Juan empieza a predicar y escuchan esta voz en el desierto. Juan empieza a predicar y a decirle que se arrepientan y que vengan, que sean bautizados, porque el reino de los cielos va a establecerse. Y entonces todas las personas de Israel empiezan a escuchar esta voz. Después de 400 años, luego de haber escuchado algo que parecía que por ahí dijeron que ángeles se les aparecieron, y luego pasan 30 años más de que no hay ninguna cosa, no hay ninguna aparición, no hay ningún nada, y de pronto escuchan a este Juan, que ellos saben que es un hijo milagroso, que ha nacido de un par de viejitos, este Juan, y de pronto le escuchan a este Juan predicando acerca del arrepentimiento porque el reino de Dios va a venir. Entonces los sacerdotes, los jefes judíos tienen que andar a preguntar a Juan. En Juan 1:19 dice que los jefes de los judíos que vivían en Jerusalén enviaron a algunos sacerdotes y a otros ayudantes del templo para que le preguntaran a Juan quién era él. Y Juan le respondió claramente, yo no soy el Mesías. Así de claro y sencillo fue Juan cuando ellos le vinieron a preguntar. Y ellos volvieron a preguntarle, ¿eres Elías? Y Juan les respondió, no, no soy Elías. Pero los sacerdotes y sus acompañantes insistieron, ¿eres tú el profeta que Dios iba a enviar? No, dijo Juan. Así que aquí tenemos 3 características, ¿no? El Mesías, Elías, Juan, el profeta de Dios iba a anunciar. Pero nosotros ya sabemos que Moisés había dicho al pueblo de Israel que el Señor Dios iba a levantar un profeta igual a él, que va a hacer las mismas cosas que él estaba haciendo, de venir y liberar. Pero no se olviden de que habíamos visto que Moisés vino a liberar al pueblo de Israel de la esclavitud, pero sin embargo Jesús venía a liberar al mundo del pecado. Entonces cuando ellos también le preguntan si eres Elías, él les dice que no. Pero luego en los evangelios vamos a ver cómo el Señor Jesucristo le dice que este Juan era el Elías que el profeta había anunciado que iba a venir. Juan decía que no, ¿por qué? Porque no era Elías, pues, era Juan. No era ninguna reencarnación, no era ninguna aparición de Elías en el cuerpo de Juan, o sea, no existía. Juan sabía que él es Juan, él no es Elías, él es Juan. Pero sin embargo Jesús sabía e interpretaba lo que los profetas habían dicho antes, que Elías iba a venir, pero no era el Elías en persona, sino más bien las características y la obra que Elías tenía que hacer. ¿Por qué? Porque los profetas habían anunciado que Elías venía a preparar el camino para la venida del Señor. Entonces Juan empieza a preparar el camino para la venida del Señor. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Lo que los profetas dijeron que Elías iba a hacer. Entonces Juan es el Elías. Según el Señor Jesucristo, él es Elías. Y cuando le pregunta también si eres el profeta que Moisés había anunciado, Juan les dice, no, yo no soy.
Luego de 6 meses, porque hay una diferencia de 6 meses entre Juan Bautista y Jesús de su nacimiento, luego de 6 meses empiezan a escuchar a otro más que empieza a hablar y decir que él es el Mesías. Él es el enviado de Dios, es el Hijo de Dios. Y entonces todos empiezan nuevamente y ahora, primero Juan, ahora él, y ahora ¿qué es lo que pasa? Entonces también van a preguntarle al Señor Jesucristo en Marcos 14:61, cuando está frente a todo el tribunal, el Señor Jesús, ellos le van a decir, pero Jesús no respondía nada, sino que se quedó callado. El jefe de los sacerdotes volvió a preguntarle, ¿eres tú el Mesías, el Hijo del Dios que todos adoran? Y Jesús les respondió, así es. Ya, o sea, Juan les dijo que no era, pero Jesucristo dice, sí, así es. Y ustedes verán cuando yo, el Hijo del Hombre, venga en las nubes del cielo con el poder y la autoridad que me da el Dios Todopoderoso. Y él había anunciado que sí, él es el Mesías. Ahora miren, el pueblo de Israel sabe hasta el sol de hoy las características que el Mesías debe cumplir. Si no cumple estas características, no sería el Mesías. Entonces dice que para el judaísmo, el Mesías no es de naturaleza divina, sino un líder humano descendiente directo del rey David. Entonces, los judíos lo que esperan no es a alguien que diga, yo soy el Hijo de Dios, engendrado por Dios. O sea, no esperan aquello, sino esperan a alguien como Juan el Bautista, que es engendrado por seres humanos, pero que él va a tener las características del ungido y del enviado de Dios. Y además de eso, tiene que ser descendiente del rey David. Así que esas cosas tiene que cumplir aquella persona que es calificada como el Mesías venidero. Su misión central es inaugurar una era de paz mundial, reunir a la diáspora en Israel, reconstruir el templo de Jerusalén y lograr que toda la humanidad reconozca al Dios de Israel. Entonces, la línea de sangre debe ser un descendiente por vía paterna del rey David y del rey Salomón. Cumplimiento de la Torá será un maestro sabio, un líder justo y un profeta fundamentalmente observante de las leyes judías. Restauración nacional, su objetivo político y espiritual es liberar al pueblo judío de la opresión, restableciendo la soberanía de Israel y el trono de David. Era de paz, traer un tiempo en el que no habrá guerras, hambre ni odio, estableciendo armonía universal y el conocimiento de Dios. Estas son las características que debe tener el Mesías. Y los judíos sabían en el tiempo de Jesús que estas eran las características que debía cumplir. Y hasta el sol de hoy, como digo, estas son las características que debe cumplir el Mesías venidero. Entonces tiene que ser descendiente del rey David. Ahora, todos en ese tiempo, todos sabían que el Señor Jesús había nacido de una forma rara. Los únicos que sabían que la pancita de María empezó a crecer de una forma milagrosa eran María y José. Porque a María le dijo el ángel y de pronto, sin tener relación con nadie, la pancita empieza a crecer. Y José cuando le ve esto, él dice, wow, me fue infiel, ¿qué le fue lo que le pasó? Pero como él es un hombre justo, dice, yo lo voy a dejar en secreto. Pero los ángeles se presentan en sueño y le dicen, José, tranquilo, tómale a María, porque lo que en ella hay es poder del Espíritu Santo. Está creciendo un bebé, pero no te ha sido infiel, sino que el poder del Espíritu Santo está en ella y va creciendo. Entonces los únicos que sabían de esta milagrosa concepción, María, José. Pero se debe haber regado el rumor por todos lados que José quiso dejar a María porque ella le fue infiel. Y es por eso que los líderes religiosos sabían de esto. Y cuando el Señor Jesús está hablando con ellos y les dice que son hijos del diablo, ellos, los líderes religiosos, le van a decir a Jesús en Juan 8:41, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. ¿Por qué le dijeron esto al Señor Jesucristo? Porque ellos tenían el conocimiento, la especulación de que fue una infidelidad de María la que trajo al Señor Jesucristo a la pancita de ella y la asió. Eso es lo que ellos sabían. Entonces ellos conocían eso de este personaje que decía que era el Mesías. Entonces no podía ser el Mesías. ¿Por qué? Porque no era del linaje de David. José no había tenido nada que ver con María. Y María había sido infiel, entonces él no podía ser el Mesías. En Juan 7:25 dice, algunos de los que vivían en Jerusalén empezaron a preguntar, ¿no es este el que andan buscando para matarlo? Estaban hablando de Jesús. Pues ahí está, hablando con la gente y nadie le dice nada. ¿No será que nuestros gobernantes creen de verdad que Él es el Mesías? La gente está especulando, la gente está diciendo esto, porque ahí está el Señor Jesús predicando, está con sentencia de ser cogido y matado, y sin embargo está ahí predicando y nadie pasa nada, entonces la gente especula y dice, entonces ya los gobernantes quiere decir que ellos dicen que Él es el Mesías. El 27 dice, pero no puede ser.
Porque cuando venga el Mesías, nadie sabrá de dónde viene. En cambio, nosotros sabemos de dónde viene este hombre. ¿Por qué? Porque ellos tenían el conocimiento especulativo de su venida de una forma desagradable del Señor Jesucristo, pero no sabían exactamente cómo vino. Los únicos que sabían, José, María, y me supongo que pasaron a sus hijos, pero aún sus hijos, como habíamos visto en clases anteriores, ni ellos lo creían. Ni ellos lo creían. Pero sin embargo, ahí está. Él se había presentado como Mesías, pero la gente no da cabida a esa presentación por todas las cosas que están viendo de él. Pero el Señor Jesús les va a poner en jaque a estas personas, porque en Mateo 22:42 dice, ¿a qué familia pertenece el Mesías? Y ellos les respondieron, a la familia del rey David. Y Jesús les dijo, con la ayuda del Espíritu Santo David escribió, Dios le dijo a mi Señor, el Mesías, siéntate a la derecha de mi trono hasta que yo derrote a tus enemigos. A ver, expliquen. Si el rey David llama Señor al Mesías, ¿cómo puede el Mesías ser su descendiente? Hasta David lo considera más importante que él mismo. Nadie pudo responderle a Jesús y desde ese momento ya nadie se atrevió a hacerle más preguntas. ¿Ve? Aquí les está aún poniendo en bandeja de plata lo que está sucediendo. ¿Por qué? Porque si el rey David le llama mi Señor al Mesías, el Señor Jesús dice, ¿cómo puede ser su descendiente? Pero sin embargo el Mesías tenía que ser descendiente de David. Y en clases anteriores habíamos visto la genealogía y cómo la genealogía se cumplía de María. Entonces, ¿Jesús es descendiente de David? Sí, Señor. ¿A través de quién? De María. No de José. José no tiene nada que ver, pero María sí. Entonces, él es descendiente de David por orden y por descendencia de María. Sin intervención de ningún hombre humano, sino la intervención del Señor Dios Todopoderoso. Pero sin embargo aquí el Señor Jesús les está diciendo, miren, si entendieran esta parte, que David le dice al Mesías Señor, entonces él es descendiente de paternamente del Mesías. No es descendiente paternamente del Mesías. Entonces David le dice Señor porque él es descendiente de David, pero por su mamá. Y aún inclusive se cumple la profecía del Génesis 3, que la descendencia de la mujer pisará la cabeza de la descendencia de la serpiente. Y el Señor Jesús les está dando aquí en bandeja de plata todo aquello. Dice que el Mesías traerá paz y restauración. Ahora eso también el Señor Jesús pone en jaque a todos aquellos que viven en ese tiempo, a los líderes religiosos los pone en jaque. ¿Por qué? Porque si ellos tienen en la mente que el Mesías venidero, primero va a ser descendiente de David, que no cumple, según ellos no cumple el Señor David, Jesús aquello, traerá paz y restauración, pues tampoco va a cumplir. Porque en Mateo 10:34 dice, no crean ustedes que he venido para establecer la paz en este mundo. No he venido a traer paz, sino pleitos, dificultades. He venido para poner al hijo en contra de su padre, a la hija en contra de su madre y a la nuera en contra de su suegra. El peor enemigo de ustedes lo tendrán en su propia familia. Y cuando escuchan esto, y más, no solamente escuchen, sino que lo están viviendo, aquellos que están siguiendo a Jesucristo están viviendo que esto va a suceder y está sucediendo. Entonces no hay la paz que este Mesías debería traer, pero ojo, aquí es el punto clave, al mundo. La paz al mundo. El Señor Jesús dice, no, yo no traigo la paz al mundo, tranquilidad. No, más bien el mundo va a ser dividido. ¿Por qué? Porque algunos que creen en Jesucristo van a ser perseguidos. Por eso hay la división, aún inclusive en su propia familia. Pero el Señor Jesús trae paz, por supuesto que trae paz. Juan 14:27 dice, les doy la paz, mi propia paz, que no es como la paz que desean este mundo. No se preocupen ni tengan miedo por lo que pronto va a pasar. Entonces, la paz no es la paz que se están imaginando los líderes religiosos que el Mesías trae. Pero este Mesías del Señor Jesús está trayendo una paz que va en el reino de los cielos. Porque esta paz no es la paz del mundo, es la paz interior en las personas. Y con esta paz interior en las personas, como dice aquí el versículo 27 de Juan 14, tranquilos. No pasa nada, aunque vengan cosas difíciles, porque tienen que venir cosas difíciles, aunque vengan la paz que Dios da, la paz que el Señor da, esa paz no puede ser quitada, porque es una paz interior, una paz espiritual, una paz del reino de los cielos, no una paz del mundo. Entonces, aunque los líderes religiosos saben que Él no es el Mesías, porque no es descendiente de David, porque no trae paz al mundo, nosotros acabamos de ver que sí es descendiente de David y que sí trae paz a las personas. Ahora, este punto súper importante de la inmortalidad del Mesías. Miren, Juan 12:34 dice, la gente le preguntó, ¿por qué dices tú que el Hijo del Hombre lo van a colgar en una cruz? ¿Quién es este Hijo del Hombre? La Biblia dice que el Mesías vivirá para siempre. Y eso es lo que tenían en la cabecita. Si alguna persona venía y decía que es el Mesías, cumple las cualidades del Mesías, este Mesías no tenía que morir. Desde el momento en que venía a este mundo, este Mesías va a ser
eterno, no va a morir. Y esto es lo que en la mente tienen las personas, tienen los líderes religiosos y las personas, que el Mesías que viene no va a morir. Pero en Jesús resulta esto, pues claro que no. Claro que no. Hechos 5:36 dice, recuerden que hace algún tiempo apareció un hombre llamado Teudas, quien se creía muy importante, y como 400 hombres que creyeron en él. Luego alguien lo mató y todos sus seguidores huyeron y no se volvieron a hablar de él. Ahora, estos son dos ejemplos de personas que vinieron antes de la época del Señor Jesucristo y dijeron que también eran el Mesías. Entonces, ya había como una historia en estos líderes religiosos y en el pueblo de Israel de personas que dijeron que ellas eran el Mesías, pero que ese decir que eran el Mesías duró única y exclusivamente hasta que se mataron, porque uno de los puntos importantísimos del Mesías es que no moriría. Entonces este Teudas dice que tuvo varios seguidores porque le creían que él también era el Mesías que iba a traer paz, libertad y todo lo demás, pero sin embargo cuando lo matan, chao, hasta ahí se acaba todo. Y como no pasa nada, los que le siguen pues se dispersan, no pasa nada. En el 37 dice, después apareció un tal Judas de la región de Galilea y muchos le hicieron caso. Eso fue en los días en que se estaba estableciendo la lista de todos los habitantes de Israel. A ese también lo mataron y sus seguidores huyeron. Ahora, este es el lugar del censo. Cuando se acuerdan que iban, el rey de Egipto les dice que todos tienen que ir a sus lugares de nacimiento para ser censados. En esa época, dice el libro de los Hechos, que ahí apareció un tal Judas, el Galileo, que también dijo que era el Mesías. Y también un montón de gente empezaron a seguirle a este famoso Mesías que traería todo. Pero sin embargo, con esta cualidad, con este requisito del Mesías de su inmortalidad, a él también lo mataron. Y como hasta ahí llegó el asunto, todos aquellos que le seguían se fueron, se dispersaron, no pasó nada. Entonces había en la mente de los líderes religiosos y del pueblo judío, ya había una historia de personas que habían venido con lo mismo que el Señor Jesucristo ahorita está diciendo, pero que solamente duraban hasta su muerte. Y se acababa. Entonces en Juan 12:37 el Señor Jesús les estaba diciendo a todos los que le siguen que dice que él es el Mesías, él sí tiene que ir a ser colgado en una cruz. ¿Por qué? Porque tiene que cumplir algo que en el Antiguo Testamento se cumplía. Y en el Antiguo Testamento habían dicho que alguien va a ser levantado igual que esa serpiente era levantada en el desierto para sanidad de todas aquellas personas que estaban siendo picadas por serpientes. Entonces el Señor Jesús dice, de esa misma manera, el Hijo del Hombre, es decir, el Mesías, el que está hablando con ustedes, va a ser levantado en una cruz. Entonces todas las personas dicen, no puede ser posible, porque el Mesías no puede morir, él va a vivir para siempre. Pero ellos no tenían en mente el siguiente requisito. El Mesías iba a morir, pero iba a cumplirse algo en este Mesías que estaba ahorita dándose a conocer a las personas. Iba a morir, pero el algo que se iba a cumplir era la resurrección. Porque el Señor Jesucristo había dicho, miren, la señal que se les va a dar es la señal de Jonás. Porque así mismo como 3 días y 3 noches Jonás estuvo en el vientre del gran pez, el Hijo del Hombre estará en el vientre de la tierra 3 días y 3 noches y luego resucitará. Y cuando Él resucita, entonces no morirá. Y esa es la eternidad del Mesías. Ahora los líderes religiosos saben esto y están cogiéndole a Jesús porque dicen que es un mentiroso, no cumple los requisitos del Mesías, lo vamos a matar. Y cuando lo matemos, todos los que están siguiéndole a Él se van a dispersar y no pasa nada. Entonces, como saben esto, cuando cogen a Jesús y lo matan, miren lo que pasa en Mateo 27:62. El día siguiente era sábado, el día de descanso de los judíos. Los sacerdotes principales, los fariseos, fueron a ver a Pilato y le dijeron, Señor, nos acordamos de que cuando ese mentiroso de Jesús aún vivía, dijo, 3 días después de que me maten, resucitaré. Ahora sus discípulos pueden robar el cuerpo y empezar a decir a la gente que Jesús resucitó. Ese engaño sería peor que cuando él dijo que era el Mesías. Para que no pase esto, ordene usted que unos guardias vigilen cuidadosamente la tumba hasta que después del 3er día. Ellos saben esto, pero ellos como no creen en la resurrección, saben que no va a resucitar nada, pero ellos dicen, ajá, astutamente, los seguidores de él lo que van a hacer es robar el cuerpo. Y cuando roben el cuerpo van a decir, ha resucitado. Y esta cosa va a ser terrible. Por eso ellos dicen, si es que esto sucedería, sería mucho más fregado que cuando el mismo Jesús decía, yo soy el Mesías. Ahora que roben el cuerpo y digan que él ha resucitado, esto va a ser increíble. Entonces, va a ser terrible. ¿Ok? Entonces, en Hechos 2:31 dice, David sabía que Dios cumpliría su promesa
Por eso dijo que el Mesías no moriría para siempre, sino que resucitaría. Todos nosotros somos testigos de que Dios resucitó a Jesús. Y aquí está el punto, mire, ya tenían conocimiento, el pueblo de Israel y los líderes de Israel ya tenían conocimiento de parte de David que no había dicho que el Mesías no moriría, que el Mesías sería eterno. No había dicho eso, sino que él había dicho que el Mesías va a morir, pero no va a quedar eternamente muerto, sino que va a resucitar. Y con esa resurrección, entonces sería eterno. Nadie podría con él. Él, la eternidad estaría en esa persona. Pero tenía que pasar ese lapso de morir y resucitar, cosa que los anteriores Mesías que habían llegado a Israel no podían haberlo hecho. Ellos murieron y se acabó. Pero este Jesús que anuncia que Él es el Mesías, Él va a morir, pero va a resucitar en 3 días. Y dice aquí claramente en el versículo 32 de Hechos 2, todos nosotros somos testigos de que Dios resucitó a Jesús. Son testigos todos. Aún inclusive estos guardias romanos que pusieron los líderes religiosos justamente con Pilato para estar cuidando el sepulcro para que nadie venga y robe, ellos fueron testigos de que los ángeles aparecieron, movieron la piedra y el Señor Jesús salió de ahí vivo. Y luego fueron testigos todo el resto de personas, María, las mujeres, los discípulos corrieron para ver la cosa y wow. Y después dice claramente que el Señor Jesús se presentó a todos ellos y por 40 días estuvo con todos ellos, a 500 personas y a un montón de gente. Se les presentó resucitado. Entonces, Él es el Mesías que tiene inmortalidad, es el Mesías que no va a morir. ¿Por qué? Porque el principio de la resurrección permite que este Mesías no muera nunca más. En 1 Corintios 15:14 el apóstol Pablo les va a hacer reflexionar a los corintios con lo siguiente. Y si Cristo no resucitó, esta buena noticia que anunciamos no sirve para nada. Y de nada sirve tampoco que ustedes crean en Cristo. Si fuera cierto que los muertos no resucitan, nosotros estaríamos diciendo una mentira acerca de Dios, pues afirmamos que Él resucitó a Cristo. Y si Cristo no resucitó, de nada sirve que ustedes crean en Él, pues sus pecados aún no habrán sido perdonados. Y los que antes creyeron en Cristo y murieron están totalmente perdidos. Cuán importante es el asunto de creer en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Porque si no hubiera eso, no hubiera salvación, no hubiera perdón de pecados, estaríamos perdiendo el tiempo. Pero como Cristo resucitó, la cosa es muy diferente. Y hacia allá nos vamos a encaminar en este estudio. La libertad de Israel, que es otro de los requisitos que el Mesías debía cumplir. En Hechos 1:6 dice, cierto día en que estaban reunidos los apóstoles, le preguntaron a Jesús, Señor, ¿no crees que este es un buen momento para que les des a los israelitas su propio rey? Es decir, el Señor Jesús había resucitado, es el Mesías prometido, es el que nunca más va a morir. Como otros de los requisitos es la libertad de Israel, entonces los discípulos le dicen al Señor Jesús resucitado, pues ya, resucitaste, entonces es el momento. Es el momento de tomar al pueblo de Israel, darle libertad y ser tú el rey sobre todo este pueblo. ¿Pero qué les responde el Señor Jesucristo? Solo Dios decide cuándo llevar a cabo lo que piensa hacer. Así que nosotros creemos que este es el momento propicio para cumplir otro de los requisitos del Mesías, pero Dios le ha dicho que no todavía. No todavía. No se olviden que en clases anteriores habíamos visto que el príncipe coronado rey tiene que irse por un largo rato para recibir su corona y luego regresar. No hay que olvidarse de aquellos estudios que habíamos tenido de antes. Mateo 24:30 dice, entonces todos verán en el cielo una señal, en la cual indicará que yo, el Hijo del Hombre, vengo de nuevo, y cuando me vean venir entre las nubes del cielo con mucho poder y gloria, todos los países del mundo temblarán de miedo. Pero va a suceder en este momento en los que los discípulos le están diciendo que ya se corone rey y gobierna y todo. No, el Señor Jesús dice, no, todavía no. Solo Dios, el Padre, sabe cuándo. Ahora, ¿por qué está sucediendo todo esto? Por el plan inteligente de Dios. El plan inteligente de Dios, el Señor Dios ya sabe desde el principio hasta el final todo lo que está aconteciendo. Y el Señor Dios dijo, bueno, esta es la forma, esta es la manera. En Juan 1:10 dice, aquel que es la palabra estaba en el mundo. Dios creó el mundo por medio de aquel que es la palabra, pero la gente no lo reconoció. Eso es lo que acaba de suceder con los líderes religiosos del pueblo de Israel, que están viendo si es que cumple o no cumple las características de Mesías, y como para ellos no cumple, entonces él no es el Mesías, entonces no lo reciben, no lo reconocen como el Mesías. Dice, la palabra vino a vivir a este mundo, pero su pueblo no lo aceptó.
Pero aquellos que la aceptaron y creyeron en ella llegaron a ser hijos de Dios. ¿Por qué? Porque sí hubo mucha gente que le seguía, muchos discípulos, estos discípulos que estuvieron en el aposento alto, y todos ellos creyeron, y todos aquellos que creyeron, dice, que llegaron a ser hijos de Dios. Y son hijos de Dios no por voluntad humana, sino por voluntad divina. Llegan a ser hijos de Dios. Y esto tenemos que aprenderlo, y esto tenemos que estudiarlo. Y el apóstol Pablo en el libro de Romanos nos va a dar la clave de todo aquello que acabamos de ver y que está sucediendo. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús le dijo a sus discípulos, no es el momento de coronarme rey, no es el momento de dar la libertad a Israel, no es el momento, hay que esperar el momento en que Dios en su plan inteligente tiene preparado. En Romanos 11:25 el apóstol Pablo va a decir, hermanos en Cristo, hay muchos que ustedes todavía no saben. Hay mucho que ustedes todavía no saben. Por eso voy a explicarles el plan que Dios tenía en secreto. Algunos de los judíos que se han vuelto muy tercos y no quieren creer en Jesucristo, pero solo se portarán así hasta que los no judíos pasen a formar parte de su pueblo. Después de eso, Dios salvará a todo el pueblo de Israel. ¿Por qué está aconteciendo esto de no aceptación del Mesías en ese momento en el cual vino y hasta hoy, en el día de hoy? Porque los judíos saben que Jesús, el histórico Jesús, porque sí, saben ellos que sí existió Jesucristo, histórico Jesús. ¿Por qué no lo reciben como el Mesías? Porque tiene que pasar un tiempo, porque el Señor Dios nada más sabe cuándo va a establecer el reinado. Y en este tiempo que tiene que pasar, está abierto el camino a los que no son judíos, a los gentiles. Y el plan inteligente de Dios es que tanto el pueblo judío como el pueblo gentil se unan en un solo pueblo y que éstos lleguen a ser parte del pueblo redimido del Señor Dios, aquellos que van a habitar los nuevos cielos y la nueva tierra. Esto es lo que vamos a seguir estudiando hasta